Jesús Reyes es un efectivo abogado de la Florida, quien provee servicios en todos los Estados Unidos. El éxito alcanzado en los más variados casos de inmigración lo consolidan como un abogado confiable entre sus clientes. Llame ahora mismo al 1-888-MI-GENTE, lo que es lo mismo que 1-888-644-3683. Buenas noches, hoy es lunes 24 de febrero del año 2020. Mientras algunos están disfrutando del carnaval, nosotros estamos aquí trabajando como debe ser. Bueno, antes de entrar en la agenda del día, que está bien interesante, a pesar de que hay carnavales en América Latina, porque eso aquí no se celebra, yo quiero recordarles al gran aliado que tenemos aquí en el sur de la Florida para enfrentar la grave crisis de medicinas que hay en Venezuela. Se trata de Farm Aid Pharmacy. Visita su página web que es www.farm-aidrx.com. Ahí vas a poder leer las condiciones de ellos para venderte las medicinas y enviártelas a Venezuela. Y para quienes vivimos aquí en el sur de la Florida, Farm Aid Pharmacy está afiliada a todas las empresas de seguro, así que con tu tarjetica de seguro todo te va a salir más económico. Agárrate con Patricia Poleo, opinión estremecedora. Lunes 24 de febrero del 2020. Bueno, ya sea febrero también. Esto está yendo rapidísimo y además estamos con Mercurio en retrógrado. Comenzó anoche con Mercurio en retrógrado. Ustedes saben lo que eso significa para la comunicación, para quienes trabajamos con la palabra, con los medios, pero bueno, aquí estamos y aquí seguimos. Este domingo nuestros factorcitos de los niveles de democracia e independencia disfrutaron en la bandeja de comunidad de toda la historia de la liberación de Ana Romero, que estuvo detenida un año en una cárcel de inmigración en Estados Unidos. Bueno, ahí van a ver, vieron los factorcitos, toda la historia de la liberación, el día que pasó con nosotros y hasta que, bueno, la montamos en el avión para que se reencontrara con su familia. Estas cosas han traído este tipo de las liberaciones que han comenzado ahora porque todos esos procesos estaban detenidos. Han traído una vorágine de emociones y todas positivas. Todas positivas. Nosotros estamos, mañana voy a hablarles del 21 de marzo. ¿Qué vamos a hacer el 21 de marzo? Vamos a rezar todos desde donde estemos, porque vamos a realizar aquí en la Florida una gran misa el 21 de marzo, pero vamos a poder compartir esa misa con todos los que quieran elevar una oración por nuestros presos de inmigración aquí en Estados Unidos y por nuestros presos políticos en Venezuela. Así que yo les voy a estar informando acerca de esto. Bueno, y los factorcitos, este jueves que viene a las 8 de la noche, van a poder acompañarnos a Jovel Álvarez y a mí en una transmisión en vivo exclusiva para los factorcitos y ahí vamos a responder a todas las preguntas que quieran hacernos en el chat. Por cierto, pueden preguntarme quién es el papá de Germania. Eso me lo pueden preguntar porque acaba de surgir otra tesis, otra versión de quién es el papá de Germania. Me lo pueden preguntar, que se los voy a contar. Porque este señor Héctor Manrique, de quien les voy a hablar mañana ampliamente, ahora ha desatado una furia y un odio contra mí que no para nada me sorprende. Yo mañana les voy a contar por qué no me sorprende. Bueno, y en esa furia desatada en las redes se ha dicho que Germania es hija de ¿cuántas personas? Bueno, y yo le digo a ella, es que tú puedes ser hija de cualquiera, porque como físicamente solamente eres yo, entonces te pueden acomodar cualquier papá. Así que mañana, el jueves, a las 8 de la noche, hasta esa pregunta me la pueden hacer. Bueno, y recuerden que pueden unirse a nuestra comunidad de factorcitos en el botón que van a encontrar en su teléfono inteligente, puede ser iPhone, que ya está incorporado a esta posibilidad, y ahí le dan al botoncito de unirse o de join y van a ver todas las opciones que tienen para convertirse en factorcitos.
Por cierto, muy agradecida la gente porque los factorcitos permitieron que se liberara el conversatorio de Nitu Pérez Osuna. Así que eso fue un gran regalo que los factorcitos le dieron al resto de nuestra comunidad que no está afiliada. Así que tremendo regalo porque ese conversatorio estuvo muy, muy bueno. Si no lo han visto, lo tienen aquí publicado en el canal. Bueno, vamos a comenzar con la tarea del día de hoy. Vamos a hacer la tarea. Y la tarea la vamos a hacer con un gran periodista destacado en el Vaticano, Daniel Díaz Vicci, que está ya con nosotros vía Skype. Tú que eres italiano, Daniel, pero realmente tú lo que eres es de Valle de la Pascua. ¿Sí o no? Así es, así. Llanero. Llanero viviendo en Roma. Bueno, Daniel, muchas cosas que hablar contigo. Vamos a comenzar con el tema que tiene que ver un poco con lo que estaba yo mencionando de la campaña que tenemos con nuestros presos de inmigración, una carta salva una vida, así la hemos denominado, porque aquí hemos demostrado que cuando la sociedad se organiza, se logran, se logra lo inimaginable, ¿no? Y se logra muy rápido. De repente aparece una foto publicada en todas las redes de Germán Escarrá en Italia, cuando Germán Escarrá está sancionado. Y ahí tienen ustedes la imagen, en un café italiano, ¿no? Pero súper sabroso con su iPhone en la mano. Esta violación a las sanciones se suma a lo que ocurrió con Delcy Rodríguez, que todavía sigue siendo tema de debate en España, que aterrizó ahí en el aeropuerto de Barajas. Bueno, la razón por la cual, o una de las razones por las que Escarrá está en Italia, además de comerse todo lo que se le atraviese, por supuesto, era participar en una conferencia. No sé si tenemos la invitación de la conferencia para ponerla en pantalla. Ahí tienen ustedes la invitación, ¿no? Pero resulta que lo desinvitaron. Y yo quiero que tú me cuentes, Daniel, por qué lo desinvitan. ¿Quiénes lograron que desinvitaran a Germán Escarrá a esa conferencia? Bien, Patricia, comenzamos hablando de este tema. Muy especialmente hay que destacar, como tú lo dices, la participación de los ítalo-venezolanos, la comunidad venezolana que está en Italia ahorita también, que ha huido a este país, que también la mayoría son hijos de inmigrantes que tuvieron que regresar al país de donde es su familia para tener unas mejores condiciones de vida. Esta foto que tú mostrabas más temprano se publicó el día sábado, se dio a conocer el día sábado, y inmediatamente se empezó a rodar esta invitación, como tú lo dices, de una ponencia que iba a tener lugar en una de las principales universidades de Roma, como es la Sapienza, que quizás en la ciudad de Eterna es la universidad de más peso académico. Entonces, también con un nombre muy particular que se llama Estado y Constitución en la República Bolivariana de Venezuela. O sea, es bastante particular el nombre porque, bueno, uno es periodista y no voy a hacer ningún análisis al respecto del título, pero bueno, se puede hacer una tesis doctoral al respecto. Pero ¿quiénes lograron que este evento, la universidad tomara la decisión de suspenderlo? Fueron los italianos y los venezolanos que están en Italia ahorita precisamente, una solicitud expresa de la comunidad de venezolanos en red, emitió un comunicado también en concordancia, si se puede decir así, o en unión, mejor dicho, a distintas organizaciones de venezolanos acá en Italia, 13 específicamente, en el que hacen hicieron un llamado a que la universidad cancelara inmediatamente esta ponencia. Hablaban del papel que Germán Escarrá ha desarrollado en el gobierno venezolano y también en la Asamblea Nacional Constituyente. Hay que destacar varios puntos que también han rodado en las redes sociales. Primero, el señor Germán Escarrá no está sancionado directamente por la Unión Europea, está sancionado por el Departamento del Tesoro. Cosa que también hay que aclarar en este caso. O sea, él no tiene una prohibición para pisar la Unión Europea, pero la Unión Europea no reconoce a la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, allí es cuando entra el punto de reivindicar la situación que estamos pasando los venezolanos en todo el mundo a propósito del régimen venezolano. Sí, pero es buena la aclaratoria porque no es el mismo caso de Delcy Rodríguez. Exactamente, exactamente. Sí.
Exactamente, o sea, pero la particularidad que hay en este caso es que él es miembro de la Asamblea Nacional Constituyente que la Unión Europea no reconoce. Y este señor vino a Roma como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente a dar una charla en la universidad más importante de Roma. Entonces, aquí es donde está el peso de lo que los venezolanos que están en Italia se solidificaron para poder redactar esta carta ese es el gran argumento, a la ¿no? comunidad. Ese es el gran ¿Qué? argumento. Sí, pero ahí no sé si allí está la carta en pantalla. Yo voy a leer un pedazo, la carta está en italiano, yo acá la tengo, la voy a traducir rápidamente. Un punto que me llama muchísimo la atención y que me siento orgulloso de esta comunidad a la cual pertenezco también, y lo voy a leer ahorita, que el comunicado sugiere que la realidad venezolana se enseñe en los espacios académicos de Italia como ejemplo de lo que no debería sufrir jamás el mundo, de modo que no pueda repetirse una desgracia de este tipo. Es el penúltimo párrafo de esta carta y de verdad es un llamado muy especial a la comunidad académica de Italia. Tú sabes que me llama mucho la atención esto, Daniel, porque yo creo que si acabamos con este tipo de cosas en las universidades, vamos a ganar mucho. Los países que están en peligro de perder su democracia y sus libertades, porque es en las universidades donde viene la infiltración de este tipo de sistemas de gobierno. Fíjate, él iba a una universidad a decir mentiras, a lavarle el cerebro a quienes están todavía formándose, y eso es lo que ha venido pasando en países como como Estados Unidos, que es en las universidades donde le meten ese gusanillo del socialismo y del comunismo a los jóvenes, y ahí es que están los problemas, es ahí. Sí, precisamente yo hablaba esta mañana con un profesor de la Universidad de La Sapienza y me dio una frase que yo la tuiteé y bueno, muchísimas personas estuvieron de acuerdo con ella. Simplemente un comentario de este profesor, no es una opinión mía, pero me dio mucha risa que invitara a Germán Escarra a hablar de derecho constitucional a La Sapienza, como invitar a Hitler a hablar en una ponencia, una convención contra el antisemitismo. Entonces, es una analogía de lo que de verdad es excelente, viene al caso para analizar esta situación que posiblemente se pudo haber vivido en Roma esta mañana, pero gracias a los venezolanos que estamos en Italia no se dio. ¿Y la universidad publicó algún comunicado, dio alguna explicación? Mira, silencio máximo, pero sí fue recibido por las autoridades de la universidad en privado, sí hubo un encuentro como tal a puertas cerradas con un grupo de docentes. Esto no se dio a publicar mayores detalles, inclusive la cuenta de Twitter de la Embajada de Venezuela en Italia puso unas fotos de un encuentro muy pequeño, supuestamente en La Sapienza, pero digo, no hay más información sobre si fue un evento para aclarar por qué se suspendió, si fue un evento simplemente de cortesía o cuáles fueron los puntos que conversaron allí. Bueno, seguimos hablando de socialismo y de comunismo porque hubo una reunión del Papa con Lula. Cuéntame de esto, Daniel. Sí, bueno, esta reunión fue en semanas anteriores y a mí me llama muchísimo la atención porque creó bastante expectativa acá en Roma. Bueno, allí ven las fotos de el Papa haciéndole la señal de la cruz a Lula, eso fue en Casa Santa Marta. Hay que aclarar un punto, esto no fue un encuentro en el Palacio Apostólico, esto fue una visita a la cual ni siquiera el Vaticano se pronunció al respecto. O sea, el Vaticano no emitió un comunicado, la Sala Estampa no se pronunció al respecto sobre este encuentro, fue un encuentro netamente privado en la residencia del Papa que duró aproximadamente 1 hora. ¿De qué temas conversaron? Entonces es un encuentro de amigos, una cosa personal. Mira, el Papa está muy sonriente en esa foto. Sí, desagradado no está para nada. Pero sí es verdad que ellos ya se habían reunido en oportunidades anteriores, inclusive recordemos que Francisco fue el gran redactor del documento de Aparecida
que se firmó en Aparecida, en Brasil. Él tiene una excelente conexión con Brasil y bueno, más allá, no hubo un comunicado oficial, como te digo, pero después Lula da Silva dio una breve rueda de prensa sin preguntas. Yo me sentí muy identificado porque me recordó a mi última etapa del periodismo en Venezuela, esas ruedas de prensa donde no se aceptaban preguntas. Simplemente se paró, habló 8 minutos y se fue. Y allí conversó de los temas que supuestamente mantuvieron en esta reunión. El que más me llama la atención a mí es que hablaron del encuentro The Economy of Francesco. Se trata de un encuentro sobre economía que se va a llevar a cabo en marzo en la ciudad de Asís. Es un evento bastante controversial porque es impulsado por el mismo Papa Francisco para hablar de economía. Es verdad, hay que replantear un modelo económico en el mundo y yo creo que eso es algo que todos estamos de acuerdo, la izquierda y la derecha. Cada vez hay más pobres, cada vez hay más ricos, hay menos. Entonces, claro, allí es cuando hay que sentarse en la mesa y decir, o sea, el desnivel en la sociedad llama muchísimo la atención y allí es cuando todos tenemos que trabajar. Es verdad, es un mensaje que hay que impulsar, pero que el Papa Francisco hable de este tema con un comunista como Lula llama muchísimo la atención. Entonces, pero además, de verdad, además que son, tú sabes que este precisamente es la puerta que los lleva a ellos a gobernar. Este argumento de combatir la pobreza y lo que terminan es hambreando más al pueblo, porque ¿cómo nivelan ellos las clases sociales? Bajando a los que tienen para que no tengan nada y termina nadie teniendo nada sino ellos, con todo lo que se roban, ¿no? Sí, hay una tesis que es común escuchar en Latinoamérica del comunismo de Francisco y yo de verdad viviendo en Roma te digo que es una tesis que no está correctamente vista. Yo creo que también hay que ver el contexto vaticano. O sea, el contexto vaticano es que acá no se hablaba de pobres abiertamente, no habían acciones concretas, o sea, habían grandes proyectos como tal, pero que el Papa te hablara directamente a los pobres y tuviese un mensaje un poco más social, eso acá ya despertó las alarmas al comunismo. Entonces, yo no estoy de acuerdo con decir que el Papa es comunista, pero que el Papa tiene una línea que, bueno, ya históricamente los jesuitas, después del Concilio Vaticano II, han tenido una transformación que, bueno, podemos dedicar todo un programa si tú quieres analizar la línea de los jesuitas en la historia después del Concilio Vaticano II, pero... Yo estudié con jesuitas. Yo le estaba contando a mi hija el otro día que uno estudió una materia que se llama fenomenología socioreligiosa, que no sé si todavía la dan en la católica, y me la daba un famoso sacerdote de esta teoría de la liberación, y yo le ponía en los exámenes todo lo que él quería que yo le pusiera, pero yo no pensaba nada de eso, pero yo creo que lo único que quería, yo no iba a discutir con ese comunista, porque eso es lo que son, eso es lo que son. Sí, bueno, aquí llama la atención también que, bueno, la teología de la liberación ha tenido un impulso bastante fuerte y también hay una teología de la liberación buena y también hay un extremismo como tal. Entonces, bueno, ahí hay un estudio también que hay que analizar, pero The Economy of Francesco, que es el punto que estábamos hablando, es este evento de economía que se va a desarrollar en Asís. ¿Por qué me preocupa como periodista, como ciudadano, como fiel de la iglesia? Porque hay muchos ponentes que su ideología es comunista. ¿Y qué participación tiene el Papa en esto? ¿La promueve, la apoya, va a estar presente? Háblame de qué tiene que ver el Papa con esto. A ver, hay dos grandes eventos del Papa en los próximos meses. No hay grandes viajes internacionales como tal. Hay un evento que es para impulsar un pacto económico que va a ser en el mes de mayo. Y el otro gran evento es el del mes de marzo. El de educación es en mayo, el de economía es en marzo. Entonces, el de marzo se va a desarrollar en Asís, en la ciudad de Asís, cuna de San Francisco de Asís. Entonces, prácticamente el Papa va a ir allí, va a ser una jornada también de estudio donde muchos jóvenes van a acudir a analizar o a estudiar distintas realidades económicas y la pobreza en el mundo. Pero claro, no hay una base sólida que tú digas,
¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué hay detrás de esto? Yo creo que muchas personas también se están aprovechando del mensaje social del Papa para meter sus ideologías. O sea, veíamos cómo en el sínodo de la Amazonía... Has respetado mucho y te cuidas mucho de decirlo, ¿no? Pero lo que pasa te doy un ejemplo acá que lo vivimos hace poco, en el sínodo de la Amazonía. El Papa conversó de distintos temas, inclusive el sacerdocio femenino, la ordenación sacerdotal de hombres casados para la Amazonía, y las personas decían, bueno, que el Papa lo va a aprobar, y había mucha tensión acá, mucha expectativa. Y es que el Papa Francisco tiene una línea muy parecida a Pablo VI, de escuchar a todo el mundo, y después que todo el mundo habla y todo el mundo se expresa y todo el mundo dice, y hay un descontrol en los periodistas y en los medios, y nadie sabe por dónde va la cosa, él llega y es fiel a la doctrina. Entonces, en verdad es muy difícil seguir la línea del Papa Francisco, porque escuchar a todo el mundo también puede tener sus problemas, y uno de los problemas es el que no sabemos... ¿Cómo está de salud el Papa realmente, Daniel? Mira, el Papa fue operado, creo que de una catarata, pero del resto está bien, o sea, más allá de la forma que camina. Yo lo vi hace 2 semanas y está como un roble, o sea, digo, camina como caminaría una persona de 83 años. Si te jalan la mano, evidentemente, tú no sabes cómo vas a reaccionar. Bueno, entonces, sí. que muchas personas, bueno, no, el Papa, o sea, son una persona humanos. de 83 años. Sí. También es un tema delicado. Pero bueno, también que es latinoamericano, y los latinoamericanos reaccionamos de otra forma distinta. O sea, los latinoamericanos saludamos con un golpe en la espalda y es normal, ¿me entiendes? Aquí en Europa eso no es normal. Aquí en Europa eso está muy mal visto, que tú tengas des una palmadita en el hombro o no sé, ese tipo de comportamientos. Sí. Pero bueno, mira, como tal, el Papa está bien. Y una cosa, Daniel, estoy aprovechando porque tengo tiempo que no converso con Daniel. Desde el año pasado. La foto con Lula, ¿dónde fue? Mira, la foto con Lula ¿dónde se publicó? Si no fue una cosa oficial del Vaticano, la publicó Lula en sus redes sociales como publica una foto con un amigo, pues. Sí, exactamente. O sea, te explico. Eso fue la reunión se desarrolló en Casa Santa Marta, que es donde vive el Papa. El Papa no vive en el Palacio Apostólico, sino en el hotel que hizo Juan Pablo II para los cónclaves. Él se quedó viviendo allí y lo recibió en una salita de espera. O sea, Lula sí vino con un equipo de prensa, porque en la rueda de prensa donde nos atendió a los periodistas, no aceptó preguntas, pero nos atendió, estaba su equipo de prensa muy atento, grabando todo, bueno, y me imagino que será ese mismo equipo, porque estaban difundiendo las fotos allí mismo en esa rueda de prensa, que por cierto se desarrolló en una central comunista acá en Roma. ¿En una qué? Una central comunista en Roma, una agrupación comunista acá en Roma, que por cierto Lula también tuvo un encuentro con, luego que nos atendió a los periodistas, tuvo un encuentro con distintos líderes comunistas de Roma, inclusive dijo que se inspiró en el comunismo y en el sindicalismo, específicamente sindicalismo italiano, para impulsar su modelo en Brasil. Entonces, bueno, es de verdad alarmante esto, pero... No sé dónde nos vamos a meter, ¿sabes? Al final de esto no sé a dónde nos vamos a ir a meter. No, pero es que yo no sé definitivamente, porque por una parte vemos Escarrá, por otra parte vemos esto que pasó de la reunión con el Papa, otra aspecto que también la economía de Francesco, y ahora también el coronavirus. Entonces uno no sabe dónde se va a meter, sí, acá en Italia. Me está mandando a cortar, pero no quiero cortar sin que me cuentes lo que está pasando, porque estás ahí en el ojo del huracán. Precisamente es Italia, creo que en Milán hay está desatado el pánico por el tema del coronavirus. Sí, ya hay 7 muertos. Ya hay 7 muertos en Italia, 6 en Lombardía, 1 en el Véneto. En Lombardía hay 173 infectados, mientras que en Véneto 33. Entonces la Organización Mundial de la Salud dijo que estaba muy preocupado por esto, por la situación que está viviendo Italia, pero inclusive es alarmante cómo actualmente muchas ciudades como Roma, que es uno de los centros turísticos de Italia, sigue trabajando
normal, o sea, digo, las clases están en pie, que una de las cosas que la gente comentaba en las redes sociales, ¿será que suspendieron la charla de Descarrada por el coronavirus? No, las clases siguen en pie, lo único que sí no se están haciendo ahorita son las visitas guiadas de las escuelas, esas cosas que desde hace tiempo Venezuela no tiene, que las escuelas las llevan a hacer paseos, a zoológicos, a museos, esas cosas. Y también en el norte la situación está mucho más grave. Sí, allí las estaciones de trenes, inclusive algunas, están trabajando a mínima operatividad. En Firenze, inclusive, más temprano en las redes sociales habían imágenes que eran alarmantes de funcionarios sanitarios cubiertos de blanco. Pero la situación es preocupante porque inclusive no hay ni siquiera mascarillas en las farmacias. Tú vas a la farmacia acá de Roma y ya te ponen un cartel que dice no hay mascarillas, no hay tapabocas. Entonces, y te voy a decir una cosa, que de Europa a Estados Unidos el paso de un virus como este es muy rápido. Y América Latina. Sí. Y América Latina. Y una ciudad como Roma, que prácticamente todo el mundo tiene que venir para acá. Exactamente. Todos los políticos tienen que venir para acá. Líderes, aquí está la FAO, aquí está el Vaticano, aquí está Italia. Hay que hacerle una invitación a Maduro, que déjenlo entrar allá. ¿Tú crees que venga? Claro, y lo meten con los enfermos ahí y lo dejan un ratito. Gracias, Daniel. Bueno, un saludo. Siempre es un gusto hablar contigo y bueno, también vuelvo a enviar mis felicitaciones a la comunidad venezolana en Italia por trabajar y hacer que se suspendiera este evento que iba a estar en contra de lo que estamos viviendo. Definitivamente fue un gran paso, Así es. Gracias, Daniel Díaz Bisi. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.